Yo que siempre estuve aquí. Primer poema. San Felipe, Clínica 190168. Una niña, más de 4 kilos, abre ojos ávidos, agita puñitos. ¿Berrea? No. Ve 2 rostros asomar difusos. Oye una voz que resuena en el alma. Joven mamá acoge al hijo sobre su seno. Joven papá admira la obra, lo que le corresponde. Afuera, el verano tiembla en las hojas de los ficus. Lima en verano será una de sus pasiones. Lima siempre será una de sus pasiones. La Torre 12-1104. Eniesta representa la modernidad y el amor. En octubre o junio, la neblina irrumpe hasta el salón. La madre tapiza, pinta, lee, cocina. Canta. El padre llega a la hora del baño. Ríen por las ventanas que las hadas de la infancia abren hacia el Pacífico. Todo un país alrededor cree en el tan bien mentado desarrollo. Las torres de San Felipe son un ejemplo. Todos podemos vivir mejor. Somos un solo país. Helados caseros. Era la época en que todo se podía hacer en casa, y mejor con productos naturales. Un helado, por ejemplo. Aunque la textura nunca sea la misma y los pedazos de fruta trozada se vieran mucho. Había recetas en revistas que se recortaban y pegaban en la puerta de la refrigeradora, hasta que el amarillado papel y deslucida la foto terminaran en el basurero. La receta se hacía una vez, rara vez 2. Es tan fácil en Lima y tan rico comer fuera, cualquier sitio, o un puestito de mercado, o frente a la casa de una señora que prepara en su cocina, o en un ambulante, o en la bodega de abajo, ricas empanadas. Para los helados, escoger entre Donofrio o la heladería francesa, la del centro. Y antes, un ceviche, recién hecho, en cualquier puesto resumante, azul añil de pescadores. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a Grecia Cáceres. Nos convoca esta vez la poesía, ¿no? Grecia Cáceres, también narradora, pero ahora vamos a conversar con ella como poeta, publicado este nuevo poemario con Borrador Editores. Yo que siempre estuve aquí y como ven en la carátula, pensaba que esta charla bien podría transcurrir en la Residencial San Felipe. Bienvenida, Grecia. Gracias por la invitación, Jaime. No, a ti también por permitirme leerte ahora como poeta. Y es curioso porque cuando hablábamos de tu faceta narrativa, hablábamos de cómo la poesía ahí también permea, y aquí en estos poemas es la narración también, aunque como en el primer poema un poco más contenida, ¿no? El relato. Exactamente. ¿No? Hay mucho de narración, de crónica en estos poemas, que tienen como mi prosa, como bien lo dices, como las novelas, siempre hay irrupciones de poesía en la prosa y irrupciones de prosa en la poesía. Sobre todo en este libro que es una serie de poemas con título, que es cada uno evoca un episodio o algo de la infancia en San Felipe, ¿no? Y esa época de los años 70 y del gobierno militar y también de esa ilusión un poco moderna que se tenía todavía presente, ¿no? Y los proyectos políticos. Todo esto visto por un niño, ¿no? Pues hay de eso, yo te decía, un poco en broma, quizás un poco en serio, que son como tus memorias, pero ¿no? Condensadas, contenidas por la visión un poco más de imágenes que sugiere siempre la poesía, ¿no? Sí, hay algo de memoria, porque en poesía uno se puede permitir quizá con más comodidad evocar su yo, pues, en mi caso, en todo caso, yo cuando escribo una novela tengo todo este intermediario de los personajes que van multiplicando los puntos de vista y los episodios, mientras que en la poesía, sobre todo en este libro, tengo este yo poético muy, muy firme, muy identificable, que se puede decir que soy yo, de cierta manera, ¿sí? Realmente he explorado, me he metido en las imágenes que más me quedan de la época
que viví yo en San Felipe, que fue entre que nací y los 8 o 9 años. Entonces es una época muy importante. Y tengo muchísimos recuerdos, todavía más. Bueno, he tratado de condensar un poco los ciertos episodios de la infancia y claro, hay mucho de memoria, memoria transmutada en poesía, gracias a un lenguaje que tiene un poco de la narración, pero también mucho del ritmo y de la evocación de imágenes de lo poético, ¿no? Al estar tú conectada con la narrativa y con la poesía, pues un proyecto poético aparece como un interregno, como un descanso entre un libro de narrativa y otro, o es al revés. Sí, puede ser, podría ser. En el caso de este libro que vino con muchísima soltura, con muchísima facilidad, se dio casi no de un tirón, pero casi. eh, Creo que está ligado también a la novela, en el sentido también de la memoria familiar, puesto que la novela evoca también una parte de la familia chilena mía de los años, comienzos del siglo XX, digamos. Y acá sería ya una cosa más personal, ¿no? Más directa. Quizá la poesía permite eso, ¿no? Una cosa, un discurso que se quiere que puede ser tan carnal también. Porque cuando he tenido la experiencia de leer los poemas en público, delante de mi familia o en la presentación, las personas se sienten emocionadas porque les evoca también eso, ese universal de la infancia, ¿no? Todo el mundo tiene un recuerdo parecido, ¿no? Aunque no sea la misma época ni en la residencial, ¿no? Entonces la evocación de la infancia sí no tiene pierde. Es difícil, pero es casi como el paraíso perdido de la infancia, ¿no? Pensaba también lo particular, ¿no?, de la poesía, porque si bien puede ser leída como una memoria íntima, pero también se abre hacia el resto en la medida que evoca un lugar en particular Sí, que existe, la Residencial claro. San Felipe, Sí, lo que simbolizaba en su momento, sí, ¿no? El progreso aparece ahí, la mirada, totalmente. el concepto pues de ciudad, el contexto político, Juan Velasco Mm, Alvarado, ¿no? Lo que en ese momento es esperanza, ¿no? mm, Y traerla ahora, ¿no? Donde más bien mm, hay desesperanza, mm, desencuentro, donde mm. las ciudades están creciendo no conceptualmente, sino Totalmente caóticamente, ¿no? caótica. ¿No? Sí, hay mucho de eso, ¿no? Ese proyecto nacional, ya fuera de cuestiones políticas o de posiciones políticas, era una época que de manera mundial había posiciones más optimistas, ¿no? Se pensaba que el desarrollo era posible, y teníamos una utopía, ¿no? Esa utopía de la vida en común que representó San Felipe, ¿no? Hacer un lugar en que la gente comparte. Teníamos, por ejemplo, los famosos incineradores, que tú podías tirar tu basura de tu departamento, bajaba a un incinerador común, y eso ya representa una cosa en común. Y después ha habido una especie de, más bien desmembramiento, cada quien por su lado y cada quien quiere su bien y no le importa el bien del otro, ¿no? Entonces había un ideal de vida común, y hasta en el título estaba, porque después yo no me acuerdo, yo no me di cuenta, ¿no? Pero ahora que lo pienso, ese yo que siempre estuve aquí, está el siempre, el temporalidad, el aquí, que es la residencial, y ese yo poético fuerte, ¿no? Que se presenta en este poemario, ¿no? Porque todo el mundo siente cuando lee los poemas que vienen de la misma sensibilidad, del mismo punto de vista. Es decir, el enunciador es el mismo. Y eso no necesariamente se da en todos los poemas, ¿no? En todos los poemarios que yo he escrito y que se escriben, ¿no? Entonces hay una nostalgia de un proyecto nacional, de un compromiso de todos por un bien del país. Entonces también juego un poco con hazlo por el Perú, era uno de los eslogans de la época. Y no es yo lo hago por mi bien, sino lo hago por la comunidad, no por el Perú, ¿no? Entonces había también toda una política de propaganda, evidentemente, del régimen. Y bueno, uno puede hacer la diferencia entre la realidad y el discurso, ¿no? Pero en el fondo lo que había era esa ilusión, ese sueño todavía de posible utopía de vida en común, que creo que se ha perdido, como bien dices, ¿no? Sí, mira, en el título está el yo que siempre estuve aquí, como acabas de mencionar, y en el primer poema, ¿no?, en los dos últimos versos, Lima en verano será una de sus pasiones, Lima siempre será una de sus pasiones, ¿no? Y respecto a ti, pues, ¿no?
Claro. Ahí has agarrado justo en el que hay una tercera persona, ¿cierto? ¿No? Claro, porque yo veo a ese bebé que se supone que soy yo, porque he puesto hasta mi fecha de nacimiento, que no Ajá. debería haberlo puesto. Y entonces uno cuando piensa en sí como recién nacido, Mm, lo piensa como un otro, como que tú lo vieras, ¿no? Mientras que cuando uno se piensa en niña de 6 8 años, ya te puedes encarnar, me parece, ¿no? Entonces hay una tercera persona ahí que interviene. Ella siempre será, no sé, en tercera mm, persona, porque todavía pienso que recién nacida no tienes esa conciencia, pero exacto. Lima es cierto que es uno de los temas de este libro, ¿no? Lima, la provincia también, Lima, la relación con la provincia, Recuay, que siempre también es uno de los Mm. puntos del imaginario mío, y Lima como proyecto de ciudad y de urbanismo y todo eso que nos preocupa tanto, ¿no? Bueno, de este libro y de tu obra, ¿no? Claro, Claro, la anterior novela pausa un poco la mirada hacia Lima, sí, pero aquí otra vez vuelve, ¿no? sí, sí, y cada vez que estoy en Lima para mí es muy importante observar y escuchar y ver cómo está la ciudad, ¿no? Me apasiona. Ajá. Hay un poema muy particular, ¿no? La pierna del general Velasco Alvarado, en la página 49, que habla pues de la gangrena, ¿no? Sí, Es la gangrena, corren voces de muerte. Van a tener que cortarle la pierna, dicen. ¿Cómo se enteran de esas cosas los niños? Se cuchichea y en el poder las luchas intestinas se exacerban. Dicen por ahí los taxistas, en la prensa estatal, nada. Tema tabú, el general no puede morir ni enfermarse, es un emblema. Como el escudo, como la bandera, como el ejército, cuerpo de la nación imputrefacto, ¿no? Esa imagen de los niños escuchando a los adultos hablar de política sin entenderla, ¿no? Pero algo que les preocupa, ¿no? A más de uno le ha pasado eso, ¿no? Lo que cierto. hablan los adultos, lo que cuchichean los adultos, Mm. los niños ahí como Absorben, esponjas, ¿no? sí, Pendientes. absorben como esponjas. Claro, hay una especie se dice que, se Mm, cuenta que, se escuchichea que, entonces mm, a los niños se les quiere esconder cosas y los niños igual se enteran, mm, escuchan pedazos de información, sobre todo cuando hay dirigentes políticos así, ¿no? Como, qué sé yo, habrá sido Castro, pues, presidentes que son muy presentes, que encarnan realmente la idea de la nación. Nosotros hace tiempo que no tenemos un presidente que encarne realmente el Perú, ¿no? Como su persona, como su proyecto. Entonces, eso también se ha perdido. Y el hecho de que Velasco estuviera enfermo era como atentar contra la salud, contra la unidad nacional, qué sé yo. Entonces había todo, lamentablemente después hubo unos ideales del gobierno se cayeron y hubo un control de la prensa, que eso también se habla, porque la prensa no habla de ese tipo de temas. Y además la idea de pudrirse, pues de la gangrena mm, del cuerpo, de cortarle la pierna a un dirigente, todo eso es muy simbólico y le asustaba. A mí yo me acuerdo que me asustaba. Yo me imaginaba que me cortaban la pierna, o sea, era una especie de imagen así como de cuento de hadas malévolo y maléfico, ¿no? Entonces, ese poema ha sido muy, muy comentado, la pierna del general, que se pudre. Y desde lo cotidiano pues aparecen por ejemplo, este poema en la página 27, la lavadora que no funciona, la lavadora no funciona, por la mañana, la tarea, la televisión, ¿no? Imagino todo Ay, sí, la televisión. como, ¿no? Así como, ahora no sé si necesariamente tendremos que hablar del internet, de las redes sociales, pero la televisión sí era Sí, la televisión sí, era realmente el único, el medio más accesible, más fácil y mm, más fascinante, ¿no? De la época. Además había pocos canales, esos canales se terminan. Bueno, tú no te acuerdas, pues no es tu generación, pero se acababa, a la medianoche se apagaba la señal y había el himno, y mm, después quedaba mm, el televisor así, que se ponía así con rayitas. Y yo me acuerdo que mi papá siempre se dormía delante del televisor, entonces terminaba el televisor prendido haciendo zzzz, y el control también de la información, la propaganda, muy eficaz de la época, ¿no? Y era una fuente también de fascinación para los niños con los dibujos animados y los programas para infantiles. Entonces todo eso encarna también esa época, ¿no? Que también hay una multiplicidad ahora de medios y de canales. Y en cambio ahí tú ibas al colegio, en el patio del colegio todo el mundo había visto lo mismo, la mm, víspera. El mismo capítulo de la misma serie, del mismo dibujo animado. Entonces todo el mundo estaba alrededor de pocas
pocas cosas, pero que daba una especie de coherencia también al imaginario que compartimos los de esa generación, ¿no? Es un particular, ¿no? Inevitablemente, pues Sí. uno aborda aquello que ha vivido, que le concierne, ¿no? Que Mm, le afecta, ¿no? Pensaba la poesía y sus posibilidades para abordar, o sea, cada quien podría testimoniar sí. lo que ha vivido en su Y yo infancia. lo he comprobado, sí, Ah, porque cuando he leído poemas, hasta en Francia, cuando leí algunos poemas antes de publicar, el de la lavadora, mm, también, todo el mundo se llama la lavadora, ¿no? Y yo tengo un gusto particular por todo lo que es doméstico. Me encanta, me encanta hablar de cuál es tu relación con tu aspiradora, con tu lavadora, la vida de todos los días, la cocina, o sea, temas que pueden parecer poco alturados para la poesía, mm. pero que al contrario son sumamente tiernos y dicen mucho de la cosa humana y de la relación entre los humanos y los objetos, ¿no? Uno quiere las cosas, quiere los animales, también están los animales, el espacio familiar, la comida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que entran. Yo me acordaba, por ejemplo, ahora que digo eso, me acuerdo de las odas elementales de Neruda, ¿no? Ujú. Pero él hacía odas a la fruta, a Cebolla, la cebolla, que tomate, sé. ¿no? Tenía una cosa Mm, como un poco artificial, ¿no? No tan... Son odas. mm. Y acá son más crónicas, ¿no? Un poco más, más sueltas, digamos, ¿no? Pero todo por supuesto en la poesía, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo has hecho para que la narradora no se inmiscuya en los poemas? Porque en algunos el relato, ¿no? Hablabas de crónicas hace un momento, se va soltando, pero en otros se contiene, ¿no? En el Sí. primer poema, ¿no? Que podría haber sido una gran descripción porque es el acontecimiento, el nacimiento de una niña en este caso. Mm. Pero ahí, cómo la poeta aparta a la Sí, narradora? sí, eso aparece de este libro que ha sido, como siempre te hablo de la Mm, forma corresponde al proyecto y había que ser, no tampoco tenía ganas de expandir demasiado, de caer en demasiadas, sur- eh, ¿cómo decir?, de formas o demasiado exceso de imágenes o de maneras poéticas, ¿no? Entonces había un deseo de ser muy conciso ujú. en la imagen, también y muy eficaz también, ¿no? Quizá evocando también la visión infantil, ¿no? Que ve las cosas, no ve las cosas de la misma manera que nosotros, que tenemos ya todo un historial sobre todo lo que vemos. O sea, yo veo algo, sé de dónde viene, quién lo ha hecho, que la piedra, que el mármol, o sea, todos tenemos ya un montón de cosas, pero cuando imaginas a un niño que recién se enfrenta casi por primera vez a un hecho, a un evento, a una cosa, y a los padres que son como dioses vivientes, ¿no? Mm. Entonces, eso creo que está bien, está latente en el poemario, ¿no? Eso que acabas de hacer hace un rato, el mirar hacia arriba, que es el campo de visión de un niño, Claro, cosas así, claro. que mira desde abajo, ¿no? El mundo. Claro, Y yo tengo ya. esos recuerdos de ver a los adultos de debajo, ¿no? Y esa cosa de la pequeñez del niño, pero que al mismo tiempo le da esa curiosidad también de querer saber cómo es ese mundo de más arriba, ¿no? Y interpreta y sobreinterpreta y puede también equivocarse, ¿no? En sus interpretaciones sobre los adultos, ¿no? Grecia, ¿cómo piensas ahora la poesía? Tú que eres la generación del 90, Sí. cada obra, responde a su época, ¿no? Y ahora, ¿no? Donde la poesía se ha, no sé si la palabra exacta es hibridizado, no sé, pero ya la forma poética no es tan rígida, ¿no? Conforme han ido pasando las décadas también, ¿no? Mm, 60, 70, 80 ya, ¿no? 70 ya había como era cero esta mirada, ya mm, casi desde la calle, 80 también, 90 todavía, ¿no? En su momento. ¿Y ahora mm. cómo piensas la poesía? Sí, bueno, la poesía también responde a una visión del mundo, ¿no? Mm, Actual, pero ¿qué hace que tú ves dos textos y dices esto es poesía y esto no es? O ujú, sea, hay algo ahí. La poesía es muy antigua, muy sabia. Nos acompaña desde hace tantísimos miles de años, desde la época en que se cantaba, que yo creo que
que es más fuerte, o sea, que sobrevive a los cambios de la actualidad y de los problemas y todo. Siempre hay esa raíz de la poesía que es muy profunda, ¿no? Y cuando tú conectas con un texto de manera poética, de manera con las imágenes, que va profundo en tu imaginario, en tu memoria, ya estás entrando a la poesía, ¿no? O sea, por más que... Y yo creo mucho en el ritmo. Quizá la prosa, el verso no sea tan respetado como antes, las rimas. Ujú. Y a mí que me gusta mucho la poesía con rima clásica, Y la métrica pero también, pues, ¿no? ¿Mm? Ya no hay métrica, No, digo, la ¿no? métrica era una maravilla porque Mm, el mismo mm, Rimbaud se conocía la métrica mm, perfectamente, la había asimilado, podía mm, escribir a la manera clásica. Y igual rompió los esquemas, pero para romper hay que saber, cuando tú no mm. sabes, no haces una buena poesía, de hecho. Hay que leer, hay un montón de cosas que se tienen que hacer como poeta. En cambio, como lector, tú puedes recibir un poema y emocionarte y sentir que te evoca muchas cosas sin necesariamente estar educado, sin haber leído muchos poemas, ni muchos poetas, ¿no? No, yo tengo mucha esperanza en la poesía peruana y los libros que se publican y espero que sobrevivamos, ¿no? Porque es cierto que quién sabe quiénes de nosotros con nuestros libros van a ser leídos de aquí a unos años, ¿no? Tú que vives en Francia, donde se conocen más narradores que poetas, ¿no? Actualmente. Sí, la poesía está un poco en crisis en Francia, creo yo. Se ha vuelto una cosa muy... La poesía como si fuera una especie de mundo aparte, inaccesible, difícil, poesía difícil. La gente tiene esa idea de que va a ser pesado de entender. Se ha perdido esa relación tan emotiva, tan física, tan natural que se puede tener con la poesía, ¿no? Creo yo. Hay algunos poetas que siguen siendo populares, pero no se vive tanto como acá. Acá se puede vivir más la poesía. La poesía es más aceptada como una forma, se puede leer y ya, ¿no? No tienes ese terror de voy a entender, porque de repente no, es muy difícil. No hay eso. Y eso me da pena ya, sí, realmente. Sí, curioso, ¿no? Sí, Porque es una especie de formación de hiperculturización, tiene que ver también con todas estas rupturas del siglo XX que han hecho que la poesía se hace realmente difícil de entender, ¿no? después de publicar una obra narrativa se difunde esa obra previa que es poética, ¿no? Pensaba en Welbeck, por ejemplo, ¿no? Que se difunde algunos Bueno, poemas. Welbeck siempre ha dicho varias veces que él hubiera querido ser poeta, ¿no? Mm. Tiene sus... Bueno, Welbeck es un tipo muy complicado, ¿va? Sale con cada cosa. Muy conservador, ultra conservador Mm, políticamente, ha hecho películas, ha cantado, o sea, mm, es súper difícil, digamos, entender toda su complejidad, ¿no? Como si no hubiera encontrado su forma, aunque sean sus novelas las que le han dado la celebridad, ¿no? ¿Y hay un momento particular para ti para leer poesía? ¿Cómo es tu relación como lectora? Como yo cuando leo poesía. Sí, o sea, si hay un momento especial o Sí, es tu lecturas es la sí. narrativa fundamentalmente y es leer, como algunos pasa, ¿no? Un poema más que un poemario. Ah, no, yo Como, generalmente leo los poemarios enteros. Me gusta leerlos de un solo tirón. Creo que así entiendo, porque el poemario es una cosa bien rara cuando lo piensas. Puede haber puede ser un poemario que es como una unidad, como por ejemplo el libro de Barro de Blanca Varela, que ella decía que era un solo libro, un solo poema largo. De repente este también se podría decir, pero están los títulos, tiene cerrado narrativo, no creo. Si no, hay libros, hay antologías, entonces tienes varios poemas de un poeta que vienen en diferentes libros. En ese caso sí puedes leer uno o dos poemas así sueltos, pero cuando tienes un poemario hecho, lo prefiero leer entero. Cuando lo tengo que comentar, hacer una crítica, una lectura, lo leo también entero. Por ejemplo, cuando leí la antología de Rosella, di Paolo, que es maravillosa, me lo leí entero. Y eso que son varios libros, pero tenía que leérmelo entero para darme la cosa, ¿no? Y sí, que siempre leo echada yo. Me encanta leer acostada. Es también novela y poesía. Entonces es una especie de formación que viene de no sé cuándo. Pero me encanta leer echada y así. Y
Y es que creo que ese día te respondí, ¿no? No sé cuál era la pregunta, ya me perdí. Sí, como lectora de poesía, ¿no? ¿Sabes? La otra vez compartí una frase de Antonio Cisneros que hablaba de que el poeta, a diferencia del narrador, no se orienta a través de la disciplina, ¿no? El narrador sí la necesita, presentarse un Mm, proyecto, pensar en el libro, la investigación profunda, la mm, escritura por horarios, pero que al poeta no se le puede pedir eso. Tú que estás entre uno y otro ámbito, mm. ¿qué piensas? Sí, no, porque, bueno, como él no ha escrito novela, me imagino que le parece una cosa muy... y para mí, mis novelas también están muy ligadas al proceso poético, ¿no? La relación con el lenguaje, con la imagen. Claro, está la construcción de los personajes, pero en general yo no siento que sea tanta la diferencia. Bueno, es cierto, yo como narradora, digamos, ¿no? Porque hay narradores que son así a lo gringo, que crean, tienen todo su plan, su esquema, después lo van llenando, van a la biblioteca, tienen asistentes, hay gente que te ayuda para hacer la novela. Eso para mí no es una novela como yo la imagino, ¿no? Yo todavía creo en la inspiración, en la relación con, que la temática es tan fuerte, la demanda es tan fuerte que tienes que escribirlo. Es una especie de pedido de tu imaginario de escribir esa novela y no otra, ¿no? Y no escoges tampoco los temas en función de que lo que está de moda o algo político o la defensa de un mensaje, no. En mi caso es casi como la poesía tan natural, pero cierto que es mucho más tiempo. La relación con el editor es muy fuerte, la edición del texto, por ejemplo, con Pedro Villa, con mi novela, ha sido determinante. Hemos leído la novela entera, los dos, y esa relación con el editor es muy fuerte, mientras que con la poesía no es tan determinante, digamos, ¿no? El poeta en general cuando escribe un poema o se corrigen las... Con Salomón ha sido corregir también algunas faltas, algunas cositas, pero no es lo mismo, ¿no? Y bueno, trabajamos con el lenguaje y el efecto al final me gustaría que el lector sea tan conmovido de una novela que de un poema, ¿no? Aunque en un tiempo distinto. Pues hemos conversado hace poco y hablaste de 5 libros que te encontraste, me acuerdo, la poesía de Ah, sí, Becker, te Becker, para mí fue... reconciliaste con Becker, y te había pedido hablar de 5 poetas, que no necesariamente tienen que ser peruanos, que a ti te gusten, de lo que quieras hablar. Sí, me dijiste, había pensado, bueno, hablar de tres poetas que ahorita me interesan, o sea, por diferentes razones, ¿no? Que son Javier Echarri, Victoria Guerrero y José Carlos Irigoyen. Y no es por nada que también Vicky Guerrero y José Carlos presentaron la novela, el poemario, el viernes. Y son poetas que sigo y que me gustan y que son casi de una generación Mm, más o Victoria menos entre especialmente, ¿no? Victoria, ¿no? Victoria, José Carlos es menor, Javier es de mi edad, ¿no? Javier Echarri, que ha publicado también con Borrador, que es un magnífico poeta, un estilista, un artífice de la obra, que también tiene ese lado de los poetas en Estados Unidos, ¿no? Que viven otro tipo de exilio que yo, que vivo en Europa. Entonces ahí siempre me llama la atención esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, un poco la de Eduardo Chirinos Mm, también, que hablaba mucho de esos campus, de mm, la relación con la naturaleza en un país como Estados Unidos, ¿no? Y es una nostalgia distinta. Y bueno, yo Javier desde la universidad lo sigo y es un gran poeta que creo que va a perdurar. Eh, Vicky, que es otro caso distinto, ¿no? Que es mm, mucho más política, que tiene un estar presente cívicamente en el medio poético, con el Comando Plat, también muy conocida en el extranjero, que es muy reconocida ella y a su trabajo. Ahora va a venir a Francia a hacer una residencia de 3 meses, una residencia muy prestigiosa. ujú. Entonces me encanta también ese trabajo de ella que se puede calificar de feminista o de femenino, sobre todo temas complicados, difíciles, de la enfermedad, del hospital, su trabajo de lenguaje es muy hermoso también, no deja de ser poético, entonces me gusta mucho porque a veces hay personas que por el mensaje sacrifican lo poético, ¿no? Ella tiene ese equilibrio, ¿no? Y José Carlos Irigoyen, he leído el libro de Zoé, que me ha impresionado mucho, y
cierta manera me ha parecido muy cercano también a un proyecto, a los proyectos que me gustan a mí, ¿no? De explorar esa relación es casi una carta a su hija, ¿no? Como a un joven poeta, pero a la hija y así él, con un lenguaje hermoso, realmente también un castellano, eh, también que juega con la prosa, digamos, y con la poesía, muy elegante, también muy lleno de fórmulas que puedes uno repetir, es como un discurso ya ¿cómo se dice? Instituye algo, una relación, y que también habla muchísimo del Perú, de cómo son las relaciones humanas y las relaciones sociales, de clase en el Perú, ¿no? Esos tres poetas que a mí que actualmente he leído hace poco y que me interesa seguirlos, ¿no? Porque hay poetas que tú lees de vez en cuando sacan un libro, pero no tienes ganas de seguirlos cada vez que publican necesariamente, ¿no? Te debe pasar a ti como crítico también. Entonces, don Javier, Vicky y José Carlos ahorita, ¿no? Si no, yo siempre leo mucha poesía antigua, sigo leyendo mucho Pedro Salinas, por ejemplo, he releído Pedro Salinas. Maravilloso, un español maravilloso también, poeta español. La voz a ti de vida es una maravilla, es un estudio de lo que es el sentimiento amoroso desde que se inicia hasta la decepción final, ¿no? Y sigues esos los poemas con la aparición de la poesía, del amor y de amor. El amor y la poesía son cosas muy cercanas, ¿no? Yo poemas de amor tengo pocos, entonces a veces cuando leo poemas como los de Pedro Salinas digo, tengo ganas de escribir algo sobre el amor, porque realmente es casi como si la poesía se hubiera inventado para eso, ¿no? Entonces leo también poetas así como Pedro Salinas, releo mucho también he leído las entrevistas de Blanca Varela, que no es poesía, pero que me han encantado, y también me lo leí del comienzo hasta el final, ¿eh? Yo leo así, todas las entrevistas, del comienzo hasta el final, de todo, que no me acuerdo ahorita el antologador, que es Jorge Valverde. Jorge Valverde, súper trabajo, muy linda la edición, muy agradable, con toda esta parte iconográfica. Eso también sirve para los que somos locos de algún poeta, ¿no? Como Blanca Varela. Y leer todas sus entrevistas a través de los años, y me ha aclarado mucho sobre su pensamiento, sobre todo sobre la maternidad, y su relación de cómo ella escribía, ¿no? Cómo ella desacraliza, me encanta cómo desacraliza el acto de la poesía. No es yo me pongo aquí y saco mi pluma y miro, o sea, a mí una vez me dijo acá, o sea, tenía una especie de boudoir al lado de su baño, y ahí me dice, acá me encanta escribir. O sea, en una esquina de un baño, como de un baño un poco grande que ella tenía, escribía ahí, o en los papelitos, o en este momento tengo esto y después lo releo. O sea, eso me encanta a mí. Detesto la parafernalia y toda esa cosa alrededor de la poesía. Y del escritor, peor todavía. El narrador, el novelista del siglo XX ha sido encarecidamente elevado como un ser fuera de toda moral, de toda medida, y los poetas también, y eso a mí siempre te lo digo, ¿no? Sí me molesta. Perdón. Ajá. Grecia, un gusto. Yo que siempre estuve aquí, tu libro, tú que siempre estarás aquí también literariamente. Sí, estoy aquí, eso creo que es lo que he querido afirmar, porque en estas idas y venidas, justo hoy día viajo, entonces estoy con la nostalgia ya. Sí, bueno, siempre estarás aquí, ¿no? Literariamente estás aquí siempre, ¿no? Gracias, bueno. Eso es lo que más me satisface. Gracias por decirme. Un gusto, y solamente para recordarles el libro, Yo que siempre estuve aquí, este poemario lo publicó Borrador Editores y ya se presentó en Lima y está en librerías. Un gusto, Grecia, otra vez. A ti, gracias por estar aquí. Y gracias también a quienes nos han visto, bueno, han visto a Grecia y nos han escuchado. Hasta la siguiente charla.